Poneros a una distancia prudente, porque voy a quitar la mascarilla. Qué calor hace aquí, ¿eh? Y estamos conectados. Buenos días, gracias por la presencia en esta tercera rueda de prensa del día. Claro, tengo que cubrir el síndrome de ayer. Ayer, como no estuve y no di rueda de prensa, me quedó un poquito de síndrome. Entonces hoy 3. Y esta para un tema de la mayor importancia, ¿no? Primero, saludar a Carmela Silva, primera teniente alcalde, presidente de Diputación, y a Ana Belén Madalena y a María Romero. Marja. Sí. Pero aquí pone... Bueno, es una Y. Es una Y, sí. Marja. Qué nombre más bonito. Muchas gracias. Está bien, no había oído nunca. Suena bien. Es un nombre de literatura, es un nombre de narrativa, de novela. Tiene una protagonista de una novela, se podría llamar Marja, ¿verdad? Sí. Alcalde, ¿tú qué escribes? No, me quedo con el nombre. Sí, se va aprendiendo así. Bueno, vamos a hacer la presentación entonces de un proyecto que le damos una gran importancia, porque objetivamente la tiene, ¿no? Y es la creación de Churruca como barrio das artes. Nosotros queremos sumar tradiciones y perspectivas, y Churruca es una zona de la ciudad en la que se desarrolla una cultura de la hostelería y una cultura de la convivencia muy interesante, muy importante, muy bien hecha. Pero ahora le queremos añadir una profunda dimensión de artes, de desarrollo artístico, de barrio de artes, de zona de artes, porque vamos a proyectar y vamos a conectar Churruca con el ámbito artístico. Bueno, lo encauzamos a través del programa del Concello Vigo Ciudad de Color, que como sabéis dirige Carmela desde su teniente alcaldía, y lo que pretendemos es mover, movilizar e instaurar y trazar en la zona de Churruca una gran plataforma de arte urbano. Es hacer una dedicación del arte urbano y de la zona al arte urbano para trazar el barrio, la zona, con esa especie de confluencia de diferentes culturas. Y la verdad es que las diferentes culturas y la de la hostelería, y una hostelería de altísima calidad, una forma de entender la zona en el entorno de la hostelería de altísima calidad, combina muy bien y se acrisola muy bien con la dimensión artística. Y entonces vamos a colaborar con artistas que llevan tantos años decorando una zona de nuestra ciudad para llegar a la armonía entre el arte urbano, la pintura abstracta geométrica y, insisto mucho, y la hostelería, porque el rango y el carácter de Churruca es la hostelería y la música. Esta dimensión que también liga tanto y durante tantos años, de haber hecho de la música y de la hostelería en estas calles que además ya humanizamos hace un tiempo, y que ahora además van a venir acondicionados dentro de no mucho con la propia humanización de toda la Plaza de Portugal. Estamos haciendo un gran diseño para acondicionarlo. ¿Dónde actuaremos? Pues en 39 farolas que van a estar diseñadas en ámbito artístico, en estos estilos que aparecen aquí, de forma que las farolas y la decoración de las farolas y la pintura en las farolas forme parte del propio ámbito de la calle y de toda la zona de Churruca. 7 en la Plaza de Portugal, 7 en Churruca, 20 en Cervantes y 5 en Uruguay. Jardineras en Martín Codas, papeleras en Churruca e Irmandiños. Adicionalmente, también decorando las estructuras cilíndricas que están en la Plaza de Portugal. Y por tanto, a estas estructuras le vamos a dar también la dimensión artística de la propia pintura y de la propia pintura al aire libre para transformar esto en una zona de arte urbano al aire libre. Y después vamos a hacer, en el cruce de Irmandiños con Martín Codax, vamos a hacer una intervención en el suelo, que es esta.
Esto ya lo hicimos en otras zonas de la ciudad, pero aquí seguramente se acopla mucho mejor por la estructura urbanística del cruce de las calles. Es esta forma de trazar la pintura en el suelo. Ya hicimos una allí por la zona de la Plaza de la Independencia, hicimos otra en unas escaleras donde ya, que aún no fuimos a visitarlas, y la vamos a armonizar con el conjunto de la plaza. A mí me llama especialmente la atención esta pintura en Martín Codas. Esto es una obra de arte. Todos son obras de arte, pero en mi acervo particular esta me llama tanto la atención que me gustaría ser yo el autor de esta pintura, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Pues Doaoa, Maz, Elena Prada, Greta de Belio, Sandra Seiriz, Lupita Hart, Sachs, Abraham Alonso y Marcos Covelo. Y yo le quiero agradecer muchísimo a Marja y a Ana Belén su cooperación, porque sin vosotros esto no hubiera salido. Yo creo que es esta forma de personas de esta ciudad, dos mujeres jóvenes, muy buenas profesionales en la hostelería y en la forma de entender la música y esta conexión, que de repente se convierten en cooperadoras tan activas de la regeneración de la zona donde hacéis vuestro negocio, donde hacéis vuestra parte de la economía y vuestra parte de la cultura. Y a mí me gusta de forma tan especial. A Carmela ya no la felicito, porque ya la felicito tantas veces que es redundante, y después se lo cree y se me viene arriba. Y como debe ser, como debe ser. Y por tanto me gustaría que esta rueda de prensa, antes de que contestáramos a preguntas si las hubiera, pues la cerrara una de vosotras dos, cogiendo la palabra, o si queréis las dos. Las dos hacía coro. No, bueno, nosotras, claro, es que pertenecemos a la Asociación de Hosteleros de Churruca. Bueno, antes de nada, sobre todo dar las gracias a Carmela, que nos ha hecho caso desde el principio, sí. A Alcaldía, que nos ha seguido haciendo caso después. Para nosotros es muy importante, es un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo, estamos muy orgullosos de nuestro barrio y es bastante importante para nosotros pues un poco unificar, pues dar un poco de continuidad a lo que es nuestro trabajo y a los vecinos, a los artistas locales y que bueno, y hacer de nuestro barrio pues un sitio como más agradable, más cuidado y más interesante culturalmente hablando. O sea, ya es un barrio interesante culturalmente hablando, pero dar un pequeño paso más y aparte de la música por la que ya has conocido, pues aparte por el arte. Entonces, no, muchas gracias. ¿Alguna cuestión?